Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal ese domingo? ¿Cómo va la vida? ¿Estás de viaje? ¿Estás en tu casa? ¿Estás trabajando? ¿Estás preparando el almuerzo con la familia, con amigos? Bueno, nosotros algo de eso vamos a hacer después, pero por lo pronto ahora estamos haciendo radio, que nos gusta muchísimo. Estamos disfrutando de hacer Fuerza Natural, este programa que tanto queremos. Está Lucas Novoa poniéndonos al aire, como siempre, Fede López Feijó en la producción. Soy Milva Castellini y saludo a mi compañero Gabriel Barbagalo. Hola Milva, ¿cómo te va? Hoy 17 de agosto, día del General San Martín, por eso te digo. Pero qué atropellado. Pero me dijiste, dije, no, pues sabés que yo soy de San Martín y yo el día de San Martín me pongo así yo. Ya sé. No, sos de las efemérides, vos contás los programas, contás la fecha, tenés una cosa así muy, muy interesante. Sí. Pero bueno, me asustaste, Gabriel. Se me enganchó un pelo con el lente y me estaba tirando, che. Ya bueno, está, ya lo arranqué. Hoy ya dejé de sufrir. Tenemos un flor de programa. Pero bueno, está bien. ¿Tenés cuántos años de la muerte del general? No, ¿cuántos no? Tendría que calcular. Ay, cómo te enganché. Me encanta engancharte en una, porque sos todo meticuloso. 1950, ¿no fue? ¿Qué sé yo? Sí, 1950 fue. No sé, no me acuerdo. Sé que es un 17 de agosto. 1850, perdón, 1850, 100, 150, 175 años deben ser. Muy bien, muy bien. Bueno, te estoy gastando. No, ya lo sé. Es un desafío, no es una gastada. Es un desafío mental, está muy Tenemos bien. Un programa bárbaro hoy, me parece. Bueno, vamos a ver que entrando ya en tema, cuidar los bosques también es cuidar a quienes los cuidan, gran título que vamos a desarrollar en la editorial. La doctora Marta Cohen, que es una médica argentina, pero recontra mil reconocida, premiada, dirige en la facultad, da clases, es grosa en Gran Bretaña, en Londres, en Reino Unido, mejor dicho, en Reino Unido. Va a hablar del tema COVID, de nuevas variantes, de cuándo hay que vacunarse, de cuándo no, y del tema también de sarampión. Exacto. ¿Sí? Exacto. Perfecto. Y nos queda, Gaby, lado B. Lado B, vamos a hablar de la relación de la medicina con los Beatles. Bien. Y los imprescindibles, vamos a traer una genia de la cultura argentina como fue Aida Bornik. Bueno, y esperemos que entren los temas de hoy. Esperemos, después te contamos, dale. Vamos con la editorial del día de hoy que Fede López Feijó investigó como siempre y le dedicó un montón, que tiene que ver con los bosques, con las selvas, que como ya sabemos concentran más de la mitad de la biodiversidad terrestre del planeta, que nos proveen de alimentos, que regulan el clima, que mantienen fuentes y caudales de agua, que conservan el suelo. Bueno, en nuestro país, la región de los bosques andinos patagónicos se extiende desde el norte de Neuquén hasta Tierra del Fuego. Es un corredor de más de 2.000 kilómetros. Es un ecosistema clave por su biodiversidad, por su función ecológica, por su valor social y cultural. Y durante la última temporada de incendios, lamentablemente, entre octubre del 2024 y marzo de este año, más de 31.700 hectáreas de bosque fueron afectadas por el fuego. La superficie es 4 veces mayor a la registrada en el mismo periodo del año anterior. Y las provincias más comprometidas fueron Neuquén, Río Negro y Chubut, con focos que alcanzaron áreas protegidas como los parques nacionales Lanín, Nahuel Huapi, Los Alerces y también zonas urbanas como el Bolsón y Machín Ahogado. Un informe de Greenpeace que se realizó con imágenes satelitales, puntos georreferenciales y un trabajo de campo indica que el 95% de los incendios tienen origen humano, intencional o accidental, pero metimos la mano nosotros seguro. Y entre las causas más comunes se encuentran las fogatas mal apagadas, las colillas, las quemas agrícolas o prácticas rurales sin control. Las condiciones climáticas como las sequías, las altas temperaturas, la baja humedad, los vientos intensos, obviamente agravan mucho más la situación. A ver, no es nuevo lo que decimos, pero es importante recordarlo porque los incendios arrasan con todo, afectan la biodiversidad, alteran los ecosistemas, degradan el suelo y después de los incendios es común que las especies exóticas propias, como el pino, por ejemplo, ocupen el terreno afectado y dificulten que se regenere naturalmente todo el resto y aumente, por ejemplo, el riesgo de nuevos focos. Hay especialistas y organizaciones que están apuntando mucho a la necesidad de fortalecer todo lo que es prevención.
Entre las medidas que están proponiendo, obviamente, es volver a educar tantos residentes como visitantes en las zonas de bosques nativos, tener más personal capacitado, más equipamiento ante una respuesta inmediata, control sobre las especies inflamables, sanciones realmente efectivas frente a aquellos que destruyen bosques y, claro, que haya un financiamiento sostenido para los planes de manejo y restauración, ¿no? En este contexto es un mes clave porque el 18 de agosto se conmemora el Día Nacional de la Prevención de Incendios Forestales y es una fecha que nos llama a todos un poquito a reflexionar y a poner todo en alerta. No puede ser una cuestión ocasional la prevención o de suerte o de voluntad o vamos a ver cómo hacemos. Tiene que ser algo planificado porque lamentablemente los incendios forestales permanentemente destruyen hectáreas y arrasan con todo. Cuando hay una hectárea que se conserva, hay brigadistas, hay guardaparques, hay técnicos, hay habitantes locales que le están poniendo el hombro todos los días para cuidarla. Y no siempre se ve ese laburo. Y de un minuto al otro se arrasa con el fuego. Entonces, cuidar los bosques es cuidar también a quienes los cuidan. Bienvenidos, esto es Fuerza Natural. Fuerza Natural. Se puede. Podemos. Un mundo mejor es posible. Milva Castellini, Gabriel Barbagallo, hasta las 13 en Splendid 990. Es un gran placer tener en Fuerza Natural en este mediodía de domingo a la doctora Marta Cohen, que la seguimos permanentemente a través de las redes a la distancia. Es una referente nuestra en el mundo, es patóloga pediátrica y es investigadora científica, tiene una trayectoria enorme, tanto a nivel nacional como internacional, está formada en la UBA, especializada en patología pediátrica en el Hospital Gutiérrez, completó su formación en Sudáfrica y desde 2003 desarrolla su carrera en Reino Unido, es jefa de patología en el Hospital de Niños de Sheffield. Es profesora de la universidad de esa ciudad y es una referente, insisto, en el mundo entero en toda su materia. Y en 2020 fue distinguida por la reina Isabel II con la Orden del Imperio Británico por su trabajo en el estudio de la muerte súbita del lactante. Marta, poder charlar con vos es un privilegio enorme y como mujer y argentina se me abre el pecho así, digo, ¡vamos! Pero sos cada vez más grosa, Marta, con el paso de los años. ¿Cómo estás? Bueno, yo bien, ahora estoy escribiendo un libro que ya lo estoy terminando, que se llama Persiguiendo el Sol, y que es exactamente sobre experiencias de mi vida. ¿Qué te y de parece? Cómo tenemos que ir en lo positivo y que a veces pasan cosas y ahí las cuento en el libro, cosas feas que pasaron, cosas tristes y que sin embargo hay que levantarse y seguir porque no hay otra, es la única manera que podamos llegar. Así que, cierto. Sí. Es cierto, hasta las cosas que nos pasan feas, que muchas veces no podemos entender, nos están indicando algo, ¿no? O nos están cambiando un rumbo. Bueno, ansiosa entonces por ver ese libro. ¿Le falta todavía? Bueno, mira, hoy terminé el prefacio, estoy limpiando todos los capítulos y bueno, después tengo que buscar un editorial. A ver dónde lo Por favor. Perdón que me meta, ¿no? Pero si Milva está orgullosa como mujer y argentina, yo estoy orgulloso como médico y argentino. Esa. Realmente de escucharte, Marta. Ahora, cuando vos hablas de experiencias negativas, ¿son personales o generales? Son personales, porque uno tiene la vida desde la persona. Yo te puedo contar que así como fui al Palacio de Windsor y conocí al rey, sí, y tuve una conversación con él, porque el reconocimiento de la reina me lo terminó dando él, claro, porque por el COVID se había demorado todo, y bueno, fue muy lindo hablar y bueno, y estar ahí y recibir muchas felicitaciones y un llamado personal del número 10 de Downing Street, o sea, de la Casa de Gobierno, ¿no? Y sin embargo, el que es ahora Keir Starmer, el primer ministro, a mí y a otra argentina patóloga pediátrica que se llama Irene Scheinberg, y a una médica de acá, a las tres, que
disentíamos con la policía que acusaba a mujeres de maltrato cuando nosotros creíamos que no que había una explicación para eso. Y bueno, Scotland Yard vino atrás nuestro. Y Scotland Yard en el año 2010 hizo cosas horribles, pero nosotros no sabíamos qué nos pasaba hasta que en Estados Unidos hubo una conferencia en donde Scotland Yard tontamente cuenta cómo estaban haciendo para ganar los casos. Y había gente, abogados de una universidad de Estados Unidos que lo escucharon y nos mandaron los apuntes que tomaron. Y a partir de eso, bueno, se empezó bueno, fue todo un horror lo que nos pasó, pero bueno, lo superamos. Y bueno, cosas así bien, muchas. Bien. ¿No? Pero bueno, hay que mirar para adelante y hay que levantarse y hay que seguir caminando. Y yo puse Persiguiendo al Sol porque hay que mirar hacia la luz, ¿no es cierto? Para poder seguir. Gran mensaje el de Marta Cohen, que además, pensábamos entrar de lleno en temas vinculados al COVID y demás, y nos dio una lección de vida mucho más completa, ¿no? Más integradora. Vamos a esperar ese libro con mucha ansiedad. Seguramente vas a encontrar pronto una editorial, no tengo dudas, Marta. Bueno, a ver, te estamos llamando porque si hay alguien que nos guió toda la pandemia, fuiste vos, que nos anticipó lo que pasaba, desde allí fuiste vos en nuestro país. Y bien, comenzó a darse a conocer una nueva variante del COVID que circula bajo el nombre de Frankenstein y que aparentemente junta como de todo un poco, ¿no? Y se manifiesta ya con presencia y con síntomas muy claros. Sí, bueno, es interesante porque yo subí a mi Instagram, de paso lo digo si alguien quiere seguirme, obvio. arroba DR Marta Cohen, y unas 3 o 4 semanas antes que empezara a oírse de esto en Argentina, yo lo subí porque ya esta variante que en realidad se llama Stratus. Y yo en mi Instagram hablo de Frankenstein y de ahí en más todos lo empezaron a llamar Frankenstein, pero la variante no se llama Frankenstein, se llama Stratus. En realidad Stratus es el nombre que le han dado, porque Frankenstein es el método, se le dice al método en que se desarrolló, pero va a haber mucha Frankenstein. Esta variante Stratus surge en Canadá. Ajá. En enero. Obviamente cada vez, Gabriel, ¿cuál es tu especialidad? Médico clínico. Médico clínico. Vos sabés entonces lo que pasa con los pacientes que tienen gripe, que obviamente el virus de la gripe, la vacuna hay que cambiarla cada 2 años. Sí, claro. ¿Por qué? Porque se replican las células y genera mutaciones, las mutaciones cambian la estructura del virus y la vacuna hay que cambiarla. Bueno, ya se había anticipado que lo mismo iba a pasar con el COVID y lo mismo está pasando, que es un virus que se replica mucho y que cada vez para ganar la carrera es porque tiene que ser más contagioso. Claro. Y esto es lo que pasa con esta nueva variante Stratus que ha modificado. ¿Y por qué el método Frankenstein de desarrollo? Es porque una persona, supuestamente en Canadá, porque en Canadá es donde se detecta primero, tenía 2 variantes diferentes del mismo virus SARS-CoV-2, del COVID. Utilizan la misma maquinaria en la célula del paciente para replicarse y al replicar 2 virus, en la célula los mezcla. Claro. Y surge una nueva variante. Esto pasa constantemente. A veces las nuevas variantes no pueden competir con otras porque son no son mejores para contagiar y entonces no prevalecen. Pero cuando una variante evita la inmunidad, es decir, los anticuerpos, y además tiene más afinidad por los receptores ACE2, que es donde ingresa la célula, esta variante comienza a preponderar. Entonces, en el mes de mayo, abril, se encontró que ya había muchos países de Europa y en Australia, y ahora pasó de ser del 23% de prevalencia, en julio pasó a ser el 40%.
Pasó a ser del 40, se cortó un poquito la comunicación. Es decir, que está entre las variantes más prevalentes. Ahora, Marta, vos... pasó de ser... Espera, Marta, te estamos recibiendo con dificultad. Sí, vamos a reiterar. Por ser más contagiosa, pasó de ser el 23% aproximadamente en el mes de mayo-junio a ser el 40% en Europa. Ahora, obviamente, llegó a Argentina. Yo escuché muchos medios que dicen la variante del Brasil. No, no es la variante del Brasil. La variante es la misma, es de Canadá. Y bueno, circulan por todo el mundo porque estamos todos conectados, ¿no es cierto? Pero lo importante es más contagiosa. Los síntomas son los mismos. Dolor de cabeza, dolor de cuerpo, fiebre, náuseas, vómitos, pero se le agrega uno característico. A ver. Que es la disfonía, la voz ronca. Entonces, esa es uno de los síntomas característicos de esta nueva variante. Ahora, es interesante porque pese a que hay muchos casos de COVID, hay 2 o 3 cositas interesantes nuevas, me parece, del COVID, que me gustaría remarcarles. Uno es que a diferencia de la gripe, que tiene una circulación estacional, es decir, hay más casos en el otoño-invierno y menos casos en el verano. En el COVID no. Fíjense que estamos en verano, mi hija estuvo con COVID la semana pasada, yo tuve COVID en el mes de marzo-abril, perdí el olfato todavía, la primera vez que pierdo el olfato todavía no lo recuperé. Es decir, que sigue constantemente circulando el COVID y no hay variedad estacional. Eso es una cosa. La segunda es que lo importante, es que han hecho estudios de vacunas en personas, en una población inmensa de, 99 millones de personas, entre los cuales está Argentina también, entre los que brindaron la información. Y lo que se vio con este estudio es que las vacunas sí evitaron las muertes, hubo algunas complicaciones, etcétera, etcétera, pero creo que es importante, evitó la enfermedad grave o la muerte, fue más eficaz en las personas mayores de 80 años. Definitivamente. Bueno, con este estudio, y hay otros similares, en el Reino Unido ahora para el otoño se cambia a quienes se va a vacunar para el COVID. Se va a vacunar solamente a las personas mayores de 75 años o a las personas que tengan inmunodeficiencia de cualquier edad. Ya no se vacuna más al personal de salud, ya no se vacuna más a las personas jóvenes o de 60 años, es decir, solamente mayores de 75 años. Y esto es porque, el COVID sigue circulando, pero la mortalidad no ha aumentado se ha visto que a quien protege la vacuna es a los mayores de 80. Entonces, por eso lo han puesto desde los 75. Así que eso me parece una cuestión interesante. Sí. Y la otra cosa muy importante es que no nos olvidemos que hay 400 millones de personas en el mundo que tienen COVID prolongado. Es decir que, eso es una consecuencia muy importante. Marta, ¿qué es el COVID prolongado? ¿Qué significa el COVID prolongado? Bueno, el COVID prolongado es la persistencia de síntomas más allá de 12 semanas que no tengan ninguna causa en una persona que en general ha tenido COVID y en general ha sido sintomático. Por ejemplo, el síntoma más grave puede ser ese deterioro cognitivo. Personas que no pueden, lo que le dicen la fog. Sí, la niebla mental. Sí. Eso es el deterioro cognitivo. Puede acelerar una enfermedad de Alzheimer y llevarlos a la demencia. Un amigo mío, patólogo pediátrico, que ya estaba un poquito así deteriorado, pero no, seguía trabajando, tuvo COVID, hizo un deterioro cognitivo inmediato y se murió de demencia senil, porque fue eso. Hay personas, lo grave es en chicos jóvenes que pueden tener COVID prolongado, y obviamente para concentrarse, para estudiar, para su desarrollo laboral, y puede haber síntomas de tener tos persistente, de tener dificultad respiratoria. Lo que yo tengo, que perdí el olfato,
es COVID prolongado. Claro. Es COVID prolongado, pero bueno, pérdida del olfato. ¿Es grave? Bueno, si estás en un incendio, no olés que hay un olor a quemado, claro. entonces. Bueno, ahora lo importante es que está habiendo tratamientos de rehabilitación que están encarados son multidisciplinarios y que todavía no hay tratamientos eficaces porque, bueno, pasamos de la pandemia y medio que la gente se olvidó de todo y no hay tanta inversión. Pero sí hay, en esta parte del mundo, en Europa, hay clínicas en donde los pacientes pueden ir a clínicas de COVID prolongado. Por ejemplo, si es algo respiratorio o de dificultad respiratoria, hacer la reeducación respiratoria. Hay personas que tienen un cansancio, que están agotadas, que no pueden concentrarse y que además necesitan dormir mucho. Es decir, que los síntomas del COVID prolongado son variados. Marta. Pero lo importante es, invertir en estos tratamientos, ¿no? Te hago una pregunta que necesitaría que, ya lo dijiste, pero para que quede claro, hay gente en este momento que puede estar a punto de almorzar, gente mayor. Yo me vacuné este año, me di un nuevo refuerzo de COVID, como indican los planes. O sea, decían, hasta lo que yo recuerdo, o hasta lo que yo sé, mayores de 65 con comorbilidades serán cada 6 meses, personas, digamos, sin comorbilidades no. Ahora vos aclaraste o sumaste un nuevo concepto, que es el de los mayores de 75. ¿Eso ya está establecido? ¿Está en el Reino Unido? Sí. ¿O crees que se va en el calendario? Sí, o se va a universalizar. En el calendario de vacunación, sí. Calendario de vacunación del Reino Unido para el próximo otoño, sí. Ese es el grupo que se va a vacunar. Eso es Reino Unido, digamos, para el calendario. Pero vos, digamos, ¿considerás que sería un consejo? Yo, como médico clínico, atiendo a un paciente de 60 años, viene y me dice, me tengo que vacunar, ¿le puedo decir no, hasta los 75 no? ¿O hay riesgo de que alguna nueva mutación que hoy no conozcamos pueda volver a aparecer y ser, digamos, agresiva en poblaciones más jóvenes? Bueno, el riesgo de una mutación, como el riesgo de un nuevo virus, existe siempre, claro. ¿No es cierto? Si a mí me preguntan, ¿debo vacunarme? La respuesta es, si no tenés inmunodeficiencia y no sos mayor de 75 años, no hay necesidad de vacunar. Y tenés que haber recibido por lo menos unas cuantas, perdón que te interrumpí, Marta. Digamos, habiendo recibido ya varias dosis, ¿no? Habiendo recibido claro. tantas y en un momento en que el virus está mucho más atenuado, bien. Si bien es más contagioso, pero está atenuado, las muertes no han aumentado. Y porque las personas que se afectan y se mueren son las personas mayores de 75 años. Bien. Todas las personas menores, en general todo el mundo ha tenido COVID. Todo, yo he tenido como 4 o 5 veces COVID, 4 seguro. Es así, es muy común en este momento, es tan común que la recomendación, de acuerdo a todo este estudio, ya te digo, de los cuales Argentina fue uno de los que proporcionó los datos del registro, no es una obligación. Ahora, si vos te sentís mejor vacunándote, está bien, no hay ninguna contraindicación. Bien. Ahora, vos me preguntás, ¿vos te vas a vacunar en el mes de septiembre, cuando es el otoño acá? No. Me voy a vacunar para la gripe y la otra vacuna que me han llamado ahora es la MMR. A mí también. Que es la de la... Sí, a vos también. No, pero... Exactamente. Sí, entonces, bueno, uno sigue lo oficial porque está basado, y después de leer este artículo muy interesante... dije, bueno, realmente desde el punto de vista epidemiológico, uno tiene que ver el costo y el beneficio. Porque vos decís, bueno, el costo de las vacunas fue mucho, hubo algunos efectos adversos que tuvieron que ver sobre todo de la combinación de la vacuna con una persona con características genéticas particulares, que hizo una complicación, pero si vos pones el beneficio, a nivel global se salvaron muchísimas vidas. Obvio. Bueno, acá es lo mismo. A nivel global, el costo-beneficio indica que ya no es necesario vacunar a las personas menores de 75 años y sin inmunodeficiencia. Ahora, si una persona se quiere vacunar, bueno, no hay ningún problema.
Bien. ¿Y eso cada país lo irá tomando o se rigen a partir de la OMS? No, entiendo que la Organización Mundial de la Salud da una recomendación. Claro. No, la Organización Mundial de la Salud no puede tener injerencia en lo que cada país hace. Así que es mi entender que lo que decide el Reino Unido lo decide porque es la decisión del Reino Unido, que entiendo que tiene que estar basada en la evidencia científica. Ahora, sí, cada país lo decide, ¿no es cierto? Bien, perfecto. Gaby, una pregunta más. Sí, yo última, decirle a Marta, o sea que acá en Argentina, que era un país libre de sarampión, empezaron a aparecer casos, aparentemente de la mano de la menor vacunación, y acá sí tiene que ver mucho la vacunación. No sé cuál es la información que vos manejás, que seguramente mucho más certera que la que manejo yo. Esto pasa en el mundo. Yo también lo he subido ya a mi Instagram porque a raíz de... hay varias razones de por qué la vacunación para el sarampión, para la poliomielitis, para la tos convulsa, para la rubiola, para todas las vacunaciones de enfermedades prevenibles, y de hecho ha habido algún caso de poliomielitis, ha habido algún caso de enfermedades completamente prevenibles, como por supuesto también la hepatitis, y tiene que ver con que durante la pandemia no había las familias no salían a vacunar a sus hijos, y además el personal de salud estaba ocupado en vacunar para el COVID y en tratar el COVID, que bueno, hubo menos oferta. En segundo lugar, crecieron muchísimo los antivacunas. Y los negadores. Entonces, con todo esto del TikTok y las redes sociales y los influencers y demás, y bueno, y por ahí siguen una influencia equivocada. Entonces es no vacuno. Así que ha habido casos mortales de coqueluche, por ejemplo, acá. Ha habido casos de sarampión, también han fallecido algún chico acá de sarampión en Liverpool, por ejemplo, y lo que están haciendo ahora es vacunar. ¿Por qué? Para que la población esté protegida tiene que haber como más de un 90% de población vacunada. Y en realidad en Argentina hay lugares que tienen un 68%, hay lugares que tienen un 85%, pero en realidad la proporción de los chicos vacunados es menor de lo necesario como para evitar la enfermedad. Así que no es solamente sarampión, es también, como yo te digo, polio, tos convulsa, etcétera, y son enfermedades prevenibles. Así que lo que tienen que hacer los gobiernos es ir a vacunar y ofrecer puestos de vacunación, a su vez de hacer campañas, ¿no es cierto? Así es. Okay. Marta Cohen, placer enorme, gracias por atendernos, a pesar de la diferencia horaria, siempre es muy importante seguirte. ¿Repetís tus redes sociales, tu Instagram, así te podemos seguir? Yo te sigo igual, pero bueno. Bueno, es @Dr. Marta Cohen, sí. Muy bien. Así que bueno. Bueno, y seguramente te vamos a seguir llamando, Marta, mientras vos puedas atendernos. Mientras pueda, no hay problema. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, Hasta chicos. Luego. Cuídense. Igualmente. Chao. Hacemos una pausa, Gaby. Dale, vamos a las noticias. Fuerza Natural. Milva Castellini. Gabriel Barbagalo. De 12 a 13 en Splendid 990. Más radio. Bueno, muy bien. Es tiempo de la columna del doctor Gabriel Barbagalo, del lado B, y así lo presentamos. CIFEME es un sistema integrado por más de 750 empresas de medicina prehospitalaria, brindando cobertura en 20.000 localidades, lo que la hace la red de emergencias médicas de mayor alcance. Un solo teléfono, una sola factura, todo un país. Nuestro centro de contacto certificado bajo normas ISO cuenta con profesionales altamente capacitados que gestionan servicios de alta complejidad hasta en las regiones más apartadas de nuestro territorio. CIFEME, la red de emergencias médicas más grande del país. Sí, y como comentábamos en la presentación, vamos a hablar de la relación que hay entre los Beatles y la medicina. O sea que las ciencias en general y los Beatles han estado ligados de muchas maneras. Si nos ponemos a investigar, podemos encontrar distintos puntos de contacto. Así es que existen más de 100 especies de animales
o vegetales descubiertos luego de 1960 que fueron nominados en honor al Cuarteto de Liverpool. Muchos habrán oído acerca también de la que se considera el esqueleto más antiguo que fue descubierto en Etiopía y que lo llamaron Lucy. ¿Y por qué lo llamaron Lucy? En honor a la música que estaban escuchando en ese momento los arqueólogos cuando encontraron ese esqueleto, y estaban escuchando precisamente Lucy in the Sky of Diamond, la canción de los Beatles. Del mismo modo, el diamante más grande hallado en el espacio, en un planeta, le pusieron también el nombre de Lucy en honor a la misma canción. Otra historia que quiero comentarles es autorreferencial. Resulta ser que una mañana de diciembre de 1980, yo estaba entrando temprano a mi primera guardia de hospital como practicante novato, junto a otros 2 compañeros tan inexpertos como yo. Tenía mi ambo blanco limpio y planchado, mi estetoscopio colgado en el cuello, lo que me hacía sentir más médico, y una lapicera en el bolsillo superior. Nunca me olvidaré que esa mañana, cuando entré a la guardia del Hospital Castex, abarrotada de gente, y el practicante mayor me recibió y no me dijo ni buen día, ni hola, ¿cómo estás? Me miró la cara y me espetó: mataron a John Lennon. Era el 8 de diciembre de 1980. Inolvidable por infinidad de razones, pero lo que jamás me olvidaré es lo que sentí, que mi primer paciente había sido John Lennon y que se había muerto. Por último, la historia más maravillosa que une a la medicina con los Beatles está relacionada con el Premio Nobel de Medicina de 1979. El ingeniero inglés Geoffrey Hounsfield, inventor de la tomografía computada. Ese ganó el Oscar, ganó el Premio Nobel ese año. Una tecnología, la tomografía, superadora de la radiología simple, que era utilizada la radiología desde 1895 en la práctica médica. Pero Hounsfield tenía un anhelo, que era poder desarrollar una tecnología que le permitiera visualizar las estructuras que había detrás de los cuerpos rígidos. Al principio imaginó poder determinar el contenido de una caja fuerte, pero con el tiempo entendió que la principal utilidad era alcanzar imágenes de órganos internos sin ser interferidas por las estructuras de los huesos que la ocultaban. Tenía todo planificado, tenía todo analizado, solo le faltaba una fuente de financiamiento, pero la empresa a la cual pertenecía estaba en una situación económica de quebranto. Pero la historia de la medicina tiene maravillosos lados B. Fue a principios de la década del 60 cuando una de las divisiones de la empresa Electrical Musical Industries, más conocida como EMI, pegó el salto con la aparición y la explosión de los Beatles, la banda de música más importante de la historia. Y de esta manera las arcas de la compañía crecieron de la mano de la venta de discos por todo el mundo. Fue ese el momento propicio para que la EMI Records aceptara el pedido del ingeniero Geoffrey Hounsfield para desarrollar la tomografía axial computada, y con ello revolucionar el mundo de las imágenes médicas, haciendo más eficiente y precoz el diagnóstico de las enfermedades más complejas. El premio Nobel a los descubridores de la tomografía le llegó recién en 1979, cuando ya el Cuarteto de Liverpool llevaba algunos años disuelto y se habían transformado en leyendas. Pero en algún lugar recóndito de la Tierra, en cualquier centro de imágenes donde una persona se realice una tomografía computada que le permita adelantar el tiempo vital de su diagnóstico, tal vez no se imagine que ese tiempo ganado a su enfermedad lo esté consiguiendo con una pequeña ayuda de sus amigos de Liverpool. Una historia fascinante de la medicina que usted, queridos oyentes, merecen conocer. Fuerza Natural. ¿Qué podemos hacer para construir un mundo mejor? Tenemos algunas ideas. Milva Castellini, Gabriel Barbagalo, hasta las 13 en Splendid 990. Más radio. Bueno, entramos en temas de hoy después del lado B, siempre curioso, por cierto, en los vínculos y en los descubrimientos que hace el doctor Barbagalo. Hablemos de la energía solar y su crecimiento en lo que es la Unión Europea, porque por primera vez la energía solar lideró la generación eléctrica en la Unión Europea, cubriendo el 22% de la demanda total durante el mes de junio de 2025. Este dato
marca sin dudas un hito en la transición energética del bosque y refleja cómo el clima extremo también está reconfigurando el sistema energético. El registro coincidió con una ola de calor inédita que llevó las temperaturas por encima de los 43 grados en varias regiones. Según el análisis de la organización Ember y la revista Yale E360, al menos 13 países europeos rompieron récord de producción solar. En Países Bajos y Grecia, por ejemplo, la energía solar aportó más del 40% y del 35% de la electricidad respectivamente. Este crecimiento se explicó por dos factores clave: el aumento de las horas de sol durante el mes y la incorporación de 65 gigavatios de nueva capacidad solar durante 2024, lo que amplió notablemente la infraestructura disponible. La solar desplazó a la energía nuclear, que quedó en segundo lugar, seguida por la eólica, el gas natural y la hidroeléctrica. Apenas en marzo esta fuente renovable aún estaba detrás de las principales. O sea que en cuestión de meses el salto que dio Gaby fue impresionante. De marzo a junio fue otra historia. Viste, el sol siempre, aunque no lo veamos, siempre está el sol para nosotros. Bueno, la deforestación ilegal es el tema. Resulta que Greenpeace denunció que entre enero y junio de este año se deforestaron de forma ilegal 31.000 hectáreas en la provincia de Santiago del Estero y Chaco, una superficie equivalente a 1,5 veces el tamaño de la ciudad de Buenos Aires. Según el relevamiento realizado a partir de imágenes satelitales, la destrucción de bosques alcanzó las 22.315 hectáreas en Santiago del Estero y otras 8.685 en el Chaco, pese a las restricciones vigentes. Argentina sigue registrando niveles elevados de pérdida de bosques, a pesar de haber firmado en la Cumbre Climática de Glasgow en el año 2021 el compromiso de alcanzar la deforestación cero para el año 2030, que estamos muy pero muy cerca, Milva. Sí, no es tanto, viste que uno dice 2030 no. Y está como acá muy cerquita, de sí, verdad que sí. Desgraciadamente, porque eso indica que el tiempo pasa rápido por un lado, y por otro lado que no se están cumpliendo todos aquellos grandes objetivos que se plantearon en el año 2015, ¿no? Se plantearon los famosos objetivos de desarrollo sostenible. No sé cuántos se van a cumplir, creo que van a tener que replanteárselo, ¿no? Van a echarle la culpa a la pandemia, obviamente, ¿no? Pero me parece que la culpa la tenemos los que caminamos por la tierra, Milva. ¿Nos tenemos que ir o nos entra? No, todavía no, tenemos que ir a una pausa, todavía nos queda un rato de programa. Dale, me quedan Mujeres Imprescindibles todavía. Nos queda un rato todavía. Lindo, dale, me encantó. Aparte, viste, yo hoy le entregué el Oscar a un señor que había ganado el premio Nobel, pero no importa, eso después te lo dejo para después. No pasa nada. No lo bueno, mejor para él. Ahora tiene 2. Pausa y venimos. Fuerza Natural. Milva Castellini. Gabriel Barbagalo. De 12 a 13 en Splendid 990. Más radio. Bien, y en Mujeres Imprescindibles de hoy vamos a recorrer quién fue Aida Borning, Milva. Bueno, Gaby estuvo investigando como siempre y escribe columnas muy interesantes que yo después les cuento. Corría el año 1981 cuando un grupo de intelectuales argentinos puso en marcha un movimiento cultural que se denominó Teatro Abierto, en pleno corazón de la ciudad de Buenos Aires. El objetivo era establecer una resistencia cultural y artística a la dictadura militar que gobernaba Argentina y que aún tenía sus herramientas de represión a pleno. Funcionó en el Teatro del Picadero hasta que un incendio intencional lo destruyó el 6 de agosto de 1981, lo que los obligó a trasladarse al Teatro Tabarís. Dentro de los más de 250 intelectuales que participaron de este proyecto, se encontraba nuestra mujer imprescindible de hoy. Hablamos de Aida Borning, una escritora, una periodista argentina, que descolló principalmente en su rol de guionista de cine y de teatro. Fue la autora de obras como Soldados y Soldaditos, Dale Nomás o Domesticadas. Pero sus éxitos más rutilantes fueron La Tregua, nominada al Oscar a Mejor Película de Lengua Extranjera, y La Historia Oficial, que además se transformó en la primera ganadora
de una estatuilla para el cine nacional. Aída debió exiliarse en España entre 1977 y 1979 debido a las amenazas recibidas desde sectores cercanos a la dictadura. Más tarde fue asesora de la Universidad del Cine y docente de la Escuela de Artes Visuales, y además recibió incalculables premios y galardones por su labor como exponente de la cultura nacional y por sus guiones cinematográficos, entre los que podemos mencionar grandes éxitos como La Isla, Volver, Tango Feroz, que las vi el otro día de vuelta, Gaby, siempre es una película que hay que volver a ver, como Caballos Salvajes y como Cenizas del Paraíso, todas. Aída Bornick falleció en 2013, pero su imprescindible pluma se mantiene viva entre los grandes personajes de la pantalla más grande nacional. Es increíble, ¿viste los títulos de las películas? Son todas eran enormes, muchas enormes no. Películas. Mira, la que no ganó el Oscar, en este caso sí el Oscar, la que no ganó el Oscar fue nominada, la que no fue nominada fue candidata por Argentina, pero siempre, la verdad que fue una mujer de bajo perfil, sí. ¿Viste? Pero de una obra enorme, un legado enorme. Todas las películas que nombramos, entre otras, son todas películas que permanecen y perduran en el tiempo. Y las volvés a ver, y si se las volvés a ver y están vivas, son un clásico. Y viste que cada país envía una candidata, después puede ser seleccionado, nominado o no. Yo creo que la mayoría de ellas era la que enviaba Argentina cada año. Algunas fueron nominadas, como La Tregua y La Historia Oficial, y otra que La Historia Oficial, que es la que ganó. La primera que gana, sí. Pero realmente, recordemos que La Historia Oficial fue la primera que ganó y la segunda fue El Secreto de sus ojos, ¿no? Uh-huh. De Campanella. Pero realmente es una gloria del cine nacional y está poco, digamos, anda poco por ahí, ¿no? El recuerdo de Aída Bornick. Sí, señor. Y bueno, yo sí recuerdo, vos eras muy chica, pero yo sí recuerdo cuando ocurrió lo de Teatro Abierto. Teatro Abierto era un lugar donde se juntaban, estaba Brandoni, estaba Carlos Carella, estaba Oscar Viale, Pepe Soriano, grandísimos actores. Era casi una cooperativa de actores que exponían obras realmente fuertes. Bueno, un día para otro le prendieron fuego el teatro. En épocas re jodidas de hacerlo. Había que tener mucha valentía para militar ese arte. Por supuesto, y Aída era una de las guionistas de las obras. Y Hugo Doria Alejandro Doria era uno de los directores. O sea, un grupo de teatro muy muy poderoso que tuvo la Argentina ahí por los 70 y que realmente fue una de las grandes resistencias culturales, ¿no? Poco reconocida, Milva, me parece. O quizás no del todo reconocida. Bueno, Gaby, linda historia, muy fuerte. Hay que traer esas imprescindibles que marcaron nuestra historia y nuestro cine en este caso, y nuestro mundo de actores y del teatro. Y ahora sí nos tenemos que empezar a ir. Y ahora, bueno, ahora sí queremos nos vamos, pero vamos a recordar entonces que tenemos a Lucas Novoa manejando todos los detalles desde la operación técnica, a Federico que marca todo el pre, el post y el durante de nuestro programa, por suerte, porque si no, no sé qué haríamos. Yo me llamo Gabriel Barbagalo y la señora Milva Castellini les va a decir que pasen un lindo domingo, que es un placer hacer Fuerza Natural, que nos gusta mucho este programa y que nos encontramos el próximo domingo acá a las 12 del mediodía en Splendid. Placer enorme, abrazo grande, buen fin de, disfruta mucho con la gente que más querés, hace cosas lindas. Hasta el próximo domingo.